Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Aguánteme un 5 segunditos que pongo la presentación. Bueno, creo que la mayoría me conoce, ¿no? ¿Sí? Si no se acuerdan, bueno, soy la ingeniera en sistemas Marcela Vera. Me tuvieron algunos en el taller de tecnología, así que de ahí me deben recordar. Vamos a trabajar ahora en la materia álgebra y estadística básica, y también en el taller de matemática me van a tener a mí. Así que nos vamos a ver bastante seguidito, ¿sí? La idea es estas 2 horas que tenemos los martes, digamos hasta el final del cuatrimestre me van a tener, es ir haciendo primero la parte de álgebra y estadística, y la segunda mitad la parte del taller de matemáticas, que es bien práctico, cosa de que se haga un poquitito más ágil la clase. Luego ustedes van a tener en el cronograma que viernes por medio, no todos los viernes, también tienen conmigo, ¿sí? También 2 horas, y vamos a usar la misma estructura. Primero vamos a empezar con álgebra, con los contenidos de álgebra, y luego con el taller de matemática, ¿sí? La materia, digamos, es muy práctica, por lo cual les pido, y más que nada en el taller, vamos a trabajar mucho la práctica. Por eso les pido, si es factible, si es posible, que tengan una notebook, al menos cada 2, ¿sí? Si no puede ser una por persona, cada 2 personas una notebook, porque vamos a utilizar para hacer la práctica, digamos, la notebook. La parte del taller de matemática vamos a trabajar con Excel, así que no les estoy pidiendo ninguna herramienta ni nada que no vayan a tener instalado en sus notebooks. Si tienen a disposición en las salas donde están, digamos, sería importante. ¿Por qué? Porque las dudas surgen ahí cuando las estemos usando, más allá de que yo les suba el material y demás. Si están intentando hacer las cosas, digamos, utilizando el Excel, utilizando las funciones y demás, en el mismo momento que lo estamos, digamos, aprendiendo, bueno, me parece que les va a servir mucho más que escuchar y después intentar hacerlo cada uno en su casa. Como siempre, yo me manejo mucho con el aula virtual, así que en eso van a ver que va a estar subido todo el material que les voy dando, más el que vayamos necesitando en base a tutoriales y demás para el uso del Excel, ¿sí? La idea es hoy, para no cansarlo, ya que sé que hoy empiezan el cuatrimestre y demás, bueno, vamos a hacer la presentación de álgebra más que nada, y una primer clase de álgebra y estadística, ¿sí? La parte del taller, digamos, lo vamos a ver el próximo martes, que van a tener conmigo, ¿sí? Próximo martes es próximo encuentro conmigo. Primero que nada, presento la materia de álgebra. A mí me van a ver en el doble rol, pero siempre me pongo un ratito la careta para dar álgebra, me la saco y me pongo la careta para dar el taller. Hoy vamos a dar álgebra. Condiciones para obtener la regularidad de la materia. Obtener la regularidad significa, bueno, quedar regular e ir a un examen final de la materia, ¿sí? Tienen que realizar y aprobar con nota mayor a 50 las 6 evaluaciones que va a haber en línea en la plataforma. Y bueno, participar en todos los foros que tienen de la materia, ¿sí? Para promocionar, ¿qué significa? Para aprobar de manera directa, que la idea es que todos los puedan hacer, se puede hacer y demás, es que realicen y aprueben con nota mayor a 60 las 6 evaluaciones, digamos, online que van a tener. Aparte, que participen obviamente en los foros, y hay un trabajo práctico grupal, integrador, que tienen que aprobarlo, que tiene 2 entregas. Una primera entrega que hace referencia a los contenidos que vamos a ir viendo de álgebra, y otra segunda entrega que hace referencia
a los contenidos que vemos la segunda mitad del cuatrimestre de estadística, ¿sí? La materia tiene bastante, digamos, bien definido. La primera mitad vamos a trabajar con conceptos del álgebra y la segunda mitad, digamos, del cuatrimestre con conceptos de la estadística. Entonces, esos dos trabajos prácticos, digamos, van a estar asociados a esos contenidos. El primero es respecto de álgebra y el segundo es respecto de la estadística. Esos trabajos son grupales. Ustedes, digamos, arman los grupos en base a afinidades, horarios, lo que ustedes consideren. Y bueno, esos trabajos prácticos tienen que ser presentados, digamos, en las fechas que disponemos. Un poquitito de cómo tengo armado el cronograma. Las evaluaciones online son quincenales. ¿Qué significa? Que se abre una evaluación cada 2 semanas. La evaluación siempre la dejo abierta durante toda una semana. ¿Cómo hago esto? ¿Sí? Las evaluaciones normalmente van a abrir los martes a las 16 horas, cuando terminamos la clase, y van a cerrarse, o sea, no las pueden realizar más, el martes siguiente, a los 7 días, digamos, a las 14 horas, antes de que entren a clase, ¿sí? Así que lo vamos a tener abierta durante esos 7 días. La estrategia de las evaluaciones va a ser más o menos las que veníamos utilizando. Las primeras va a haber más de un intento, o sea, lo pueden hacer más de una vez. Y el intento, digamos, que queda definitivamente entre sus calificaciones es aquel en el que saquen el puntaje más alto, ¿sí? Después lo vamos a ir haciendo un poquitito más exigente a medida que avanzamos en el cuatrimestre y, digamos, las siguientes, eso siempre la evaluación, aclaro, antes de que la empiecen a hacer. Cuando ustedes, digamos, hacen clic en la opción de para hacer la evaluación online, les muestra todo esto. Les muestra el límite de tiempo que tienen para hacer la evaluación, les muestra si pueden hacer más de un intento y cómo va a ser la calificación. Les decía, en las siguientes, muchas veces yo coloco que el puntaje que queda es el promedio de los intentos, no la nota más alta, ¿sí? Porque lo que tengo por ahí es que prueban a ver cómo me va. La primera vez sin haber mirado las transparencias, sin haberme escuchado, sin haber intentado hacer al menos un ejercicio. Entonces se sacan un 1, van, estudian y demás y se sacan un 10. ¿Sí? Digamos, cuando vamos avanzando lo que hacemos es que la nota que queda, la calificación que queda es el promedio. Así que se sacan un 1 y un 10, la nota que queda es un 5,50. ¿Sí? Pero como les dije, eso... Cada evaluación, antes de empezar a hacerla, ustedes ven las reglas de juego, ¿sí? Cómo es esa evaluación, el tiempo que tienen, cómo se va a evaluar, si tienen una única instancia para hacerlo, más de una, eso, digamos, lo van a tener bien claro ahí. Ahí está el cronograma, como les dije, la idea es que sea, disculpen, estoy viendo que en la 6ª evaluación me quedó la fecha del año pasado, del anteaño. La 6ª evaluación es 2 semanas después de la del 24. Le pido 1000 disculpas, ¿sí? Es cuando, digamos, la segunda semana sería de noviembre. Yo antes de... todo esto que yo les estoy mostrando, las transparencias, siempre las subo al aula. Así que por ahí no se preocupen tanto por copiarlo y demás, porque todas estas fechas van a estar subidas. ¿Sí? Va a ser material que va a estar subido al aula. Apenas los asocien al aula, que Patricia Sopeto me comentó hoy, por lo menos me dijo, que en el transcurso del día ya todos iban a poder ingresar al aula de álgebra y estadística. Bueno, ustedes yo también en el transcurso del día voy a subir este material y corrijo, ¿sí? Voy a corregir esto que les decía, la 6ª evaluación, digamos, es en noviembre del 2017. Obviamente, como les dije, esto está sujeto a que vayamos perfecto con el cursado y todo siga bien.
Hemos tenido imponderables como no poder transmitir una clase porque se cortaba la luz o algo de eso. Bueno, eso hace que movamos estas evaluaciones y tenemos algunos de esos imponderables. Este es el cronograma a priori, digamos, que me planteo yo para poder llegar con los contenidos bien dados al finalizar el cuatrimestre. Los trabajos prácticos grupales, como les dije, tienen 2 entregas, ¿sí? La idea es la primera entrega que la estén haciendo a final del próximo mes, ¿sí? El 26 del 9 ya van a estar los contenidos dados antes, como para que lo puedan realizar. Entonces, el 26 del 9 sería la fecha de entrega. Las entregas son todas online, lo hacen en la plataforma. Y bueno, y la segunda entrega ya el 14 de noviembre. Esos trabajos prácticos grupales, digamos, van a tener una pequeña defensa, un coloquio en la última clase que tenemos de la materia, ¿sí? La última clase del cuatrimestre, la última semana de noviembre, bueno, hacemos una defensa de esos trabajos prácticos grupales, digamos, para debatir un poco las soluciones o las propuestas que realizaron. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se escucha bien? Villa María, sí, se escucha mejor. Bien, digamos, me hacen seña con la mano, no hay problema, pero me están todos... Ninguno dice que no se escucha, lo cual es bueno. Bueno, vamos a empezar ya con la materia, ¿sí? ¿Cómo se han llevado con la matemática? ¿Cómo se ven con las matemáticas? Sí. En el grupo integrador, ¿de cuántas personas van a integrar en los grupos? La idea siempre es que sean 4 es el número óptimo, 5 como mucho. Ahí está, perfecto. Gracias. ¿Sí? O sea, 5 como mucho es cosa de tener un cebador de mate oficial, ¿sí? Pero bueno, eso ustedes los manejan, la dinámica del grupo. Por ahí digo, grupos demasiado grandes hacen que tengamos personas que no hagan demasiado, ¿sí? Y para no es la idea es que todos participen, que todos sumen y que todos medianamente puedan poner, la idea del trabajo integrador es siempre poner en práctica los contenidos que vamos a ir dando, ¿sí? Y contenidos que, digamos, van a ver en el trabajo de estadística y demás que les sirvan para las áreas en donde ustedes estén trabajando dentro de cada regional. Bueno, ¿cómo se llevaron con la matemática, con el álgebra? ¿Cómo se llevan? Porque siempre tienen terror a la materia, me dicen. ¿Sí? Esta materia es como el cuco cuando empiezan. Buenas tardes, profesora Cabenado Tuerto. Sí. Sí, nosotros estamos ya con un pie para salir corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué así? O sea, somos varios los que queremos salir corriendo en las regionales. ¿Quién sale primero? No, la idea es que encuentren la utilidad, o sea, vamos a ver conceptos del álgebra y demás, pero van a ver que siempre después vamos a hacer que le encuentren la utilidad en las labores que hacen o las tareas que ustedes hacen dentro de cada regional, ¿sí? El álgebra nos acompaña continuamente en la vida, más allá de que no nos demos cuenta, las aritméticas, las matemáticas, digamos que son en cierta forma componentes del álgebra. Si uno las puede manejar con cierta habilidad, les van a servir y van a facilitar las tareas, digamos, que ustedes realicen, y van a poder facilitar aparte cualquier labor diaria en el hogar, en cualquier lugar. ¿Cómo llevan, para preguntar, a ver cómo llevan los gastos en su casa? Veo unas cuantas mujeres. Los gastos del hogar. ¿Cómo los llevan? ¿Papelito, sumo, resto? ¿No los llevo, más vale no me entero? ¿Cómo hacen? Seguramente con álgebra no. ¿No controlan? No tienen
yo tengo un esposo obsesivo que vamos a comprar el pan y llega a casa y lo anota en una planilla Excel y saca en la planilla Excel cuánto gasta por día, cuánto gasta por mes, lo que sea, no hace falta que le hayan dado ticket, fuiste a la verdulería, compraste 2 kilos de papa y lleva la cuenta, pero casi 30 años de casado y en estos 30 años él lleva así todas las cuentas. La idea es aprender a usar esas herramientas para el control, digamos, para todo lo que ustedes vayan, en cierta forma, como les dije, utilizando dentro de sus tareas diarias. Ustedes vieron que la materia tiene un nombre que da miedo, que como dijeron, dan ganas de salir corriendo. La idea es que no salgan corriendo, que es álgebra y estadística básica, ¿sí? La materia va a tener esas dos partes, ¿sí? Vamos a ver una primera parte en donde vamos a estar viendo todos los contenidos del álgebra, ¿sí? Y cómo utilizamos esos contenidos en la resolución de problemas de la vida diaria, y una segunda parte que tiene la parte estadística, que por ahí también a ustedes les entusiasma más y les gusta más, porque por ahí son datos que uno con los cuales convive diariamente. La estadística, más allá de que el álgebra también, y forma parte, digamos, y es necesaria para poder entender las estadísticas. Así que esta materia se va a separar así de esa manera, y lo aclaro también porque sé que muchos compañeros de ustedes que a lo mejor no estén presentes y demás, han pedido, porque tienen alguna carrera, equivalencia, y en algunos casos lo que tuve que hacer es equivalencia por la mitad de la materia, ¿sí? Porque tenían vistos los contenidos del álgebra, porque tenían, por ejemplo, alguna matemática y algo por el estilo, y no tenían la parte estadística, ¿sí? Por lo cual les digo, van a tener que venir a partir más o menos de la mitad de las clases y yo los voy a informar cuando empezamos con la parte estadística. Esta gente que no tiene aprobada la parte estadística también tiene que presentar el TP2, ¿sí? El trabajo práctico 2, que es el específico de la estadística, y va a tener que hacer las evaluaciones de la parte estadística. ¿Por qué se los indico? Bueno, si ustedes conocen alguno de esos casos en los cuales se les dio la equivalencia por la mitad de la materia, bueno, que se pongan en contacto conmigo, con Patricia, para que les indiquemos bien a partir de qué momento tienen que participar activamente de la materia, ¿sí? No quiero que ninguno, digamos, quede libre o tenga algún problema por, digamos, falta de información y por no decirles cuándo empezamos, ¿sí? ¿Qué haces? Acá llegó Patricia, aclaro, ¿sí? Acá me interrumpe un segundito, Patricia, sí. Breve nomás. Hola a todos. Bueno, Marcela ya la conocen. Ella va a dar las dos asignaturas, probabilidades, álgebra y probabilidad estadística y taller de matemáticas. Esta materia es una de las que más ustedes les tienen un poquito de miedo, así que vayan siguiéndola y todas las consultas que tengan lo van planteando con Marcela y no se queden, digamos, ¿saben? Porque esta sería, dentro de las asignaturas, un poco la más compleja. Después el resto es como que es tranqui. Otro tema más. Ya volcamos todas las calificaciones que los docentes nos pasaron. Ahora les voy a mandar un mensaje a través de esta materia que ya están todos asociados, cómo tienen que entrar a ver sus fichas académicas en el CISACAT, que es un nuevo sistema que nosotros tenemos, pero que en todas las facultades ya lo conocen. Quiero que observen todas las materias y si llega a faltarle alguna calificación, por favor, por facultad, el jueves a las 15:30 yo voy a interrumpir la clase de Lucía y ahí vamos a ver todas las consultas que ustedes tienen, ¿sí? No le quiero interrumpir más a Marcela. Patricia, disculpa que te interrumpa de Reconquista. Dale. Nosotros, exclusivamente, la facultad tiene un evento muy importante que es la HIT 2017. No sé si sabrás vos ¿Cuándo es? del tema. Y nosotros, lamentablemente, vamos a hacer una videoconferencia a este horario justamente de una de las charlas y no vamos a estar conectados. Y el así jueves. que acá tenemos el jueves, exactamente. No hay drama. Yo el jueves lo mismo, voy a hablar con todas las otras regionales y el viernes no hay problema, las 2, que no sé si va a dar Carlos o quién va a dar el viernes de esta semana,
Y ahí, digamos, nos ponemos, yo para evacuar todas las dudas que ustedes tengan, sobre todo los que se incorporaron tarde y algunos sobre el examen de Carlos. Bueno, hay varias cuestiones que me fueron consultando por mail, que yo el jueves las voy a evacuar a todas. Así que traten primero de ver las fichas académicas cada uno de ustedes y observen si les faltan algunas calificaciones, porque en principio ya están todas volcadas. O sea que si falta, deben estar faltando algunos trabajos prácticos, alguna cuestión. Si eso ocurre, lo vamos a ver el jueves porque durante este cuatrimestre deberíamos dejar todo blanqueado, porque a partir del para cursar el tercer nivel tienen que tener todo aprobado. Entonces, así utilizamos este cuatrimestre para regularizar todas las situaciones. Ya tomaron coloquio, Gina, de algunos de los chicos que empezaron tarde y faltan otros que empezaron bien el año pasado. Iba a ser el 1 de septiembre el próximo coloquio de la parte de comprensión horaria escrita. Gina creía que podía solo 1 hora y si no capaz que lo pasemos para el otro viernes. Yo después eso se lo voy a confirmar porque va a haber algunos cambios, no en el horario sino de docentes. Algunos viernes vamos a cambiar las clases. En principio los viernes es de cursado común, no es de consulta. Es de consulta y cursado, se van a dictar clases, ¿sí? Las 3 en realidad tienen 4 asignaturas, las 2 de Marcela, que son 2, taller y álgebra, y luego tienen la parte problemática universitaria y la parte de servicios, gestión de servicios, que eso está más orientado a la gente de mantenimiento, es una linda materia. Si puedo, y llegamos bien, vamos a dar partecita de inglés, así ya nos liberamos de esa materia para adelantarlas del último año. Respecto de la asignatura de cultura general, como ustedes hicieron, varios de ustedes actividades aprobaron el curso de Pablo Valleto, yo directamente le voy a pedir una constancia de aprobación del curso a Pablo. No me envíen las constancias ustedes, porque aparte dice constancia de asistencia y yo necesito que diga de aprobación. Entonces ahí se evalúa y ya después les comento quiénes ya lo tienen aprobado y quiénes tienen que hacer otra actividad. Esas son asignaturas del último nivel. Por eso, todo eso lo vamos a hablar bien el jueves. No importa Reconquista si no están, el viernes podemos un ratito invertir tiempo y si tienen alguna duda las evacuamos ahí. Las dejo con Marcela, así empiezan con matemática. Cualquier consulta se la hacen a Marcela o nos lo plantean, no hay ningún problema. Las asignaturas y el cursado es el mismo que en el cuatrimestre anterior. Y vamos a usar, sí, los jueves como posibles reuniones para evacuar las dudas, ¿saben? Ok. ¿Y el viernes qué tenemos? Mira, el viernes tienen una clase con Carlos. Justamente recién estábamos hablando porque me consultaban cuál era la metodología de evaluación con Carlos Giorgetti de las 2 asignaturas de él respecto si era individual o cómo lo iba a plantear. Yo quiero hablar con él y a lo mejor él venga y dé una clase el viernes aclaratoria del examen final, o de no ser así, después le confirmo, porque puede ser con Marcela o puede ser con Lucía, veremos. ¿Listo? Los dejo. El jueves nos vemos a las 15:30 conmigo, pero empiezan a las 13:30 con Lucía Rodríguez Virasoro, ¿saben? Tenemos que hacerlo. Chao, Marcelo. ¿Están todos? Listo. Bueno. Me dicen que ya tendrían que poder entrar todos al aula, ¿sí? Les aclaro que yo no subí estas transparencias, que espero poder hacerlo esta noche. Así que bueno, pero prueben entrar, cosa de que todos deberían ver el aula de álgebra y estadística y de taller de matemática, ¿sí? Algunas cuestiones, digamos, no menores, digamos, pero para que tengan en cuenta respecto de la materia. Entiendo que la materia por ahí es la que le suma más complejidad y demás, pero bueno, la idea, como les dije, es hacerla lo más llevadera posible. No es que salgan licenciados en matemática, no es el título al que ustedes están aspirando, sino que una tecnicatura tiene que tener un fundamento algebraico, digamos, y la idea, como les dije, es ser que las herramientas que les enseñemos, que les enseñen esta materia, les sirva para las actividades que llevan a cabo en las diferentes áreas de la facultad.
Por eso, digamos, el tema de que la herramienta que utilizamos no sea compleja. Vamos a utilizar el Excel, digamos, como herramienta de apoyo, tanto para la parte algebraica como para la parte estadística, ¿sí? Una herramienta que cualquiera, digamos, tiene instalado y que también, digamos, sirve y nos da auxilio, digamos, para todas las tareas. Bueno, sigo yo con la materia, ¿sí? Como les dijo Patricia, estamos viendo si es, digamos, viernes por medio, preguntaban de los viernes, vamos a ir alternando las diferentes cátedras, ¿sí? Un viernes nos va a tocar alguna de las materias, otro a otro. Por eso yo decía, los viernes van a ser cada 15 días conmigo, ¿sí? Los martes, sí, acá estaré de 14 a 16, todos los martes hasta el final del cuatrimestre, pero es así, todos los martes hasta el final del cuatrimestre porque estamos dictando, o sea, en mi caso voy a estar dictándole 2 materias, ¿sí? Álgebra y el taller de matemática. Bueno, el álgebra, ¿de qué se trata o qué entienden o qué les parece que es el álgebra? ¿Alguno sabe algo? Ni idea, ¿sí? Muchos lo confunden con la matemática. Y la matemática es un pedacito del álgebra, podemos decir, y eso lo vamos a ver a partir de los conceptos. Obviamente el álgebra es, digamos, data desde principios de la humanidad, ¿sí? Alrededor del año 2000 a.C. ya existen los primeros escritos en los cuales se utilizaban los rudimentos del álgebra, ¿sí? Yo les decía que el álgebra es la rama de la matemática que emplea, pero ¿cuál es la diferencia? Digamos, a nivel de la aritmética, que por ahí es la que más trabajaron. Emplea números, ¿sí?, que están dentro de lo que es la matemática, letras y signos para hacer referencia a todas las operaciones aritméticas, ¿sí? Por eso yo le decía, bueno, la aritmética, que por ahí es lo que uno más tiene en claro, es un pedacito del álgebra. ¿Por qué el álgebra, bueno, el término lo dice, tiene un origen bien árabe, ¿sí? Fíjense que álgebra viene del árabe, sí, está derivado del primer tratado, digamos, algebraico, podríamos llamar, que es de, digamos, un árabe, se basa en su nombre, ¿sí? El apellido ese que tenía, al-Jarizimi, digamos, bueno, a partir de él se tomó este término álgebra. ¿Qué hacía este primer matemático? Bueno, empezó a hablar de, digamos, a trabajar con operaciones simbólicas para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Sí, ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas. Nosotros, entre los contenidos de la materia, vamos a dar solución a sistemas de ecuaciones lineales. No llegamos hasta las ecuaciones cuadráticas, como les dije. Las ecuaciones cuadráticas dan solución a múltiples problemas, bueno, pero consideramos que por ahí los contenidos no son, digamos, los que estamos buscando dentro de esta materia. Etimológicamente, ¿qué significa álgebra? Significa reducir. La idea, en cierta forma, es trabajar reduciendo, ¿sí?, operaciones complejas. La reducción se hace mediante diferentes formas, simplificaciones, abstracciones y demás, para poder, digamos, solucionar esos sistemas de ecuaciones o para poder encontrar una solución matemática a esos sistemas de ecuaciones. Eso es el álgebra, ¿sí? Yo les decía que la aritmética por ahí es lo que uno más conoce y es un pedacito del álgebra. La aritmética, digamos, lo único que utiliza son números en todas sus formas y opera con esos números, ¿sí? Las operaciones diarias que vemos, suma, resta, multiplicación, división, potencia y demás, cuando estamos trabajando con términos numéricos, cuando estamos trabajando con números, bueno, podemos decir que estamos trabajando, digamos, con aritmética. ¿Cuál es la diferencia con el álgebra? ¿Sí? Lo que yo les decía hoy, que el álgebra no solamente utiliza números, sino que utiliza letras, que esas letras pueden denominarse constantes, ¿sí? Y las constantes siempre las vamos a ver con A, B, C, D y demás, ¿sí? O variables.
Variables decimos porque toman un valor variable o no conocido, ¿sí? Que normalmente lo trabajamos con X, Y, Z, W, las últimas letras del alfabeto se utilizan, digamos, para denominar términos que son variables. Entonces ahí yo les puse algunos ejemplos de lo que serían expresiones algebraicas y no expresiones aritméticas como teníamos en la transparencia anterior, ¿sí? Si yo tengo un menos 2x, lo que estoy poniendo ahí, digamos, es una letra, la X, que la estoy trabajando, digamos, como una variable. Es algo en el cual, tal y como está nombrado, no conozco su valor. Por eso hablamos de variables. Bueno, tienen ahí el 5ax menos 4b, ¿sí? A y B sí son constantes, valor desconocido, pero digamos constante. Y bueno, tienen el 7x cuadrado más a, que también tienen como variable la x elevado al cuadrado, como constante la a. La diferencia entre el álgebra y la aritmética. La aritmética utiliza únicamente números. El álgebra utiliza números y letras. Las letras pueden ser constantes o pueden ser variables. La idea del álgebra, cuando, digamos, se empieza a utilizar, lo que hace es permitirnos, en cierta forma, escribir o representar esas fórmulas que lo que representan son leyes o principios matemáticos, ¿sí? La primera ley o principio matemático que uno podría escribir del álgebra o que a todos nos viene a la memoria es la ecuación, digamos, de Pitágoras, la de la hipotenusa, ¿sí? Y uno ahí está escribiendo, utilizando letras y utilizando números, una ley, ¿sí? Uno va a decir que el cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? Lo pondrá con la letra que ustedes quieran, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Fíjense que primera ley, que uno podría decir que se nos viene a la mente, en la cual se utiliza el álgebra. Tengo letras, ¿sí? Uno lo va a escribir, escribo, digamos, acá, el cuadrado de la hipotenusa, ahí estaba. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de los catetos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fíjense que cuando yo estoy hablando de la potencia, el cuadrado, estoy hablando de números. A y B, digamos, son letras, pero son constantes. Y la H, que es la hipotenusa, también, una letra como constante. Primeros usos del álgebra, digamos, para representar un principio matemático. Bueno, también se va a utilizar para sacar la superficie, ¿sí? Fíjense que ahí tengo la superficie de un trapecio, ¿sí? Puedo sacar la fórmula, disculpen, pasé rápido, bueno, para sacar ahí que tenemos una función cuadrática, digamos que también se puede representar mediante una ley general a partir de una ley, digamos, una fórmula algebraica. El álgebra se utiliza para, digamos, este tipo de cuestiones. Y como les dije, la segunda parte de la materia va a trabajar sobre la estadística, ¿sí? Pero decía, la estadística puede parecer un poquitito más amigable, ¿sí? Es una parte de las matemáticas, ¿sí? Porque dijimos el álgebra es una parte de las matemáticas, la estadística es otra parte de las matemáticas, pero la idea, digamos, de la estadística es encargarse del estudio, digamos, de las características visibles de una población. Cuando uno hace trabajo estadístico, lo primero que hace es recopilar datos, recopilar información de una cierta población, organizarlo, esa organización puede ser en tablas, digamos, en algún tipo de documentos, representarlo de manera gráfica y analizarlo, ¿sí? Para sacar algún tipo de conclusión acerca de esa población. La estadística lo que se encarga es esto, de estudiar características que le sean importantes de una cierta población. Datos de la estadística, ¿cuándo se empezó a llamar a esta parte, digamos, estadística, tal y como lo vemos de la matemática? Ahí yo les puse, en el 1749, un alemán comenzó a utilizar la palabra alemana, Statistik, para el análisis de datos del Estado, ¿sí?
para esto de statistics, ¿sí? Eran datos que tenían los gobiernos, ¿sí? Por lo tanto, siempre los orígenes de la estadística están relacionados con el gobierno, ¿sí? Porque lo primero de los cuales se hizo estudio de los datos era para los diferentes estados. Acá hay un estudio de mortalidad infantil, uno de los primeros estudios que se hizo en Alemania, a partir de los datos que tenían los diferentes hospitales de las ciudades más importantes de Alemania. Bueno, lo que se empezó haciendo es un estudio de la mortalidad infantil. Y ese fue el primer, digamos, uno podría decir, uso estadístico, digamos, de los datos que se tenían. Bueno, ese es el origen más que nada de esta palabra estadística, ¿sí? Hay dos tipos de estadística, ¿sí? Lo que llamamos una estadística descriptiva, que lo que hace es realizar el estudio de una población completa. Cuando yo tomo los datos de la población de manera completa, observo las características de esa población, calculo algún tipo de parámetros, ¿sí? Que me dé información global de esa población. Y después, más allá de la estadística que se llama así descriptiva, está la estadística inferencial, ¿sí? Se hace primero un estudio descriptivo, pero ese estudio se hace sobre un subconjunto, cuando no lo puedo hacer sobre toda la población, ¿sí? Muchas veces es muy complejo tomar datos sobre toda una población, entonces se hace un estudio descriptivo como el que teníamos antes, pero ese estudio se hace sobre un subconjunto de la población. Ese subconjunto normalmente se va a llamar muestra, porque es una muestra representativa de esa población. Y bueno, lo que se hace después es extender los resultados que uno obtiene sobre la muestra, inferir que se dan sobre la población completa. Por eso se le llama estadística inferencial. Infiero, por dar un ejemplo, si yo en este momento hago un censo de cuántos no docentes, levanten la mano y yo los veo, tienen más de 2 hijos. ¿Quién me levanta? ¿Ninguno tiene más de 2 hijos? Cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de... Tengo poquitos, chicos. Bueno, si yo... 7 de 4, 8, 12... Allá en Paraná son 2, 3 lo que tienen. 17... Profe, ¿dónde está? Profe. Yo hay una regional que no la veo, no la puedo contar. Hay una regional que me aparece en negro, no la puedo contar. Pero bueno, yo conté 7 de todas las regionales de los que veo y estoy contando que tengo 25 alumnos. 7 de 25, ¿cuánto es? En porcentaje. Un poquito menos de un tercio, ¿sí? Uno podría decir, bueno, un cuarto. Si yo, este dato que tengo, que es una muestra, haría estadística inferencial con un margen de error bastante alto, yo diría que un cuarto de los no docentes de la Universidad Tecnológica Nacional tienen más de 2 hijos, ¿sí? Yo trabajé sobre una muestra, ustedes podríamos decir que son una muestra, no son todos los no docentes de la Universidad Tecnológica Nacional, ¿sí? Pero infiero, en cierta manera, hago un estudio sobre ustedes y después lo que hago es, como decíamos, estadística inferencial, traslado los datos obtenidos al total de la población. Eso es más que nada la diferencia entre hacer estadística descriptiva y estadística inferencial, ¿sí? Yo les puse unos ejemplos. Cuando se realizan sondeos antes de las elecciones, ahora que tuvimos hace poco, ¿qué es? ¿Estadística descriptiva o estadística inferencial lo que hacen? Las consultoras y demás. ¿Alguno contestó y no escuché? Inferencial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que es estadística inferencial? Normalmente lo que vieron que los partidos también lo que hacen es tener, no solamente antes de las elecciones, sino en las elecciones tienen lo que le llaman mesas representativas. ¿Sí? Profesora, disculpe, sí. De Paraná. Sí. Hola.
Hola. Cuando se hacen, como dice usted ahí, cuando hacen elecciones, la plataforma de sondeo que hacen es un valor mínimo de 1000 personas o de encuestados que van diciendo, y esa es la torta que le van diciendo la tendencia a cada candidato. De eso se está fijando, ¿no? Exacto, por eso. Y yo no fui, le pregunté al total de la población que va a votar. Si yo pudiera le preguntar a todos, yo haría estadística descriptiva, ¿se entiende? Pero acá yo tomo un conjunto representativo de votantes, que siempre después cuando veamos estadística vamos a decir, ese conjunto tendría que ser representativo del total de la población, ¿sí? ¿Qué significa representativo del total de la población? Que una elección. Cuando yo hago una encuesta para las elecciones, no me pare en la esquina de tal partido político, porque eso no es representativo, aclaro, sí, es muy probable que mi muestra esté bastante sesgada. Lo han hecho algunos lo han hecho, así que... Claro, vamos a hablar de muestra sesgada, ¿sí? Cuando yo le estoy poniendo un cierto sesgo a la muestra, ¿sí? Quiero obtener ciertos valores. Cuando demos la parte de estadística vamos a ver que uno cuando trabaja con muestra debería elegir una buena muestra, ¿sí? Porque si voy a inferir que ese resultado después se tiene que dar en toda la población, si no hago bien la muestra voy a tener errores, digamos, en esa estadística inferencial, ¿sí? Sí. Profesora, y otra cosa, por ejemplo, cuando usted tenía la otra placa decía indiferencial o la otra parte diferencial. Descriptiva. La descriptiva sería cuando ya terminó la elección y ya saben todos los datos y hacen la torta y ya está descrito todos los votantes que votaron, otros que no y los que se eligió. Ese sería descriptiva. Esa sería la estadística descriptiva. Y ahí dentro de esto yo les iba a dar el ejemplo, por ejemplo, en nuestro país, cuando se hacen los censos cada 10 años. ¿Sí? Profe, ¿qué certeza tiene la estadística que se hace en las bocas de urna? Y bueno, ahí lo que decíamos, la idea es que la muestra, porque yo no estoy censando a todas las personas que van a votar, ¿sí? La muestra debería ser representativa de la población. Dicen que las mejores estadísticas son las de los partidos políticos que toman lo que se llaman, ellos tienen ciertas mesas, ¿sí? Toman mesas que las consideran representativas, una mesa de una escuela, otra mesa de otra escuela en otro sector totalmente distinto de la ciudad, más toman mesas que le llaman mesas testigos, ¿sí? Esa es la denominación que le dicen los partidos políticos, y tienen fiscales en esas mesas, y son muchas veces ahí donde mejor representan la población, digo, voy tomando mesas en diferentes sectores, en donde yo debería tener la misma composición que la tengo en la población, cantidad de mujeres y hombres, digamos, los diferentes niveles sociales que yo tenga y demás. Si ustedes quieren hacer una muestra... Cuando son telefónicas las encuestas... Y bueno, ahí por ejemplo uno debería tener una muestra totalmente sesgada, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchísimas personas no tienen teléfono fijo. Y esa muestra está sesgada. Gran parte de la población en este momento no tiene teléfonos fijos para esas estadísticas que se sacan, digamos, o muestras que se hacen a partir de las encuestas telefónicas, ¿sí? Si ustedes quisieran sacar, por dar un ejemplo, quisieran hacer un estudio estadístico para ver si hacen falta más sanitarios de mujeres o de hombres en cada regional, ¿sí? Iban a hacer una encuesta y saben que las encuestas es imposible hacérsela a todos los asistentes a la universidad por tiempo, por costo, digamos, no voy a poder hacer una estadística, lo que decíamos, descriptiva. ¿Cómo eligen la muestra? ¿Cómo elegirían la muestra? ¿Y no se tomarían alumnos, docentes, no docentes? Exacto, debería tomar de los 3 claustros, ¿sí? Pero debería tomar de los 3 claustros
por ejemplo, yo digo, mi muestra yo puedo entrevistar a lo sumo a 100 personas. Estoy dando un ejemplo así, 100 personas. Bueno, yo debería saber qué porcentaje de la población son no docentes, qué porcentaje son docentes y qué porcentaje son alumnos, para en esa muestra, digamos en cierta forma, respetar ese porcentaje. De las 100 personas se debería respetar la cantidad en porcentaje que son no docentes, que son docentes y que son alumnos. Y eso forma parte, esto de, hablábamos de armar una muestra representativa, ¿sí?, que represente la población completa. Y tendría que ver qué porcentaje dentro de cada uno de ellos son mujeres y qué porcentaje son hombres, y respetarlo en mi muestra, ¿sí? ¿Cuántos de los no docentes son mujeres? ¿Qué porcentaje? Y bueno, que en la muestra también se respete eso en valores de porcentaje. ¿Qué porcentaje de los alumnos son mujeres? ¿Qué porcentaje de los alumnos son hombres? Y que se muestre, digamos, que en cierta forma esté representado eso en la muestra. Y eso hace que la muestra, digamos, como decíamos, sea representativa, no esté sesgada. Si yo entrevisto más solamente a las mujeres, bueno, es obvio que estoy teniendo una muestra sesgada, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vieron que les gusta más la estadística que les dije? Nos vamos a llevar mejor cuando vayamos a la estadística, pero bueno, la primera parte es el álgebra. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que darlo, ¿sí? Así que bueno, cuando estemos con la estadística van a ver que vamos a hacer bastante de estas cuestiones. ¿Qué vamos a aprender durante todos los contenidos que tenemos que dar? ¿Sí? Bueno, fíjense, yo puse, digamos, del lado izquierdo parte de los que son contenidos algebraicos, ¿sí? Hoy vamos a ver la clasificación de los números. ¿Por qué necesito que recuerden esto, que seguramente ya lo tienen de la secundaria y demás? Pero bueno, necesito que lo recuerden porque vamos a trabajar las expresiones algebraicas, como dijimos, con números y con letras. Y necesito que recuerden, digamos, cómo trabajábamos con los números y cómo clasificábamos a los números. Así que hoy vamos a ver, bueno, esto de la clasificación de números, los números reales. Luego vamos a empezar a escribir expresiones algebraicas o cómo hacemos para escribir expresiones algebraicas, ¿sí? Vamos a distinguir diferentes tipos de funciones, ¿sí? Cuando tenemos una función lineal, cuando una función es cuadrática, digamos, como para poder encontrar funciones. A partir de eso vamos a armar ecuaciones, ¿sí? Vamos a armar sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí?, para poder resolver. Vamos a ver el concepto de vector y de matriz. Hay cuestiones, digamos, que se dan en la vida real que no se pueden representar con un número, que no se pueden representar, digamos, con un único valor. Entonces, el hombre, digamos, lo que creó es otra forma de representación. Bueno, vamos a ver qué son los vectores y las matrices. Y vamos a trabajar con vectores y matrices. Bueno, como les dije, sistemas de ecuaciones lineales. Hasta ahí es lo que digamos, hablaría de contenidos algebraicos. Después vamos a empezar a trabajar con lo que es estadística. Y en estadística vamos a empezar a trabajar, digamos, a partir de una muestra que uno tenga, lo que se llaman las tablas de frecuencias, ¿sí? Vamos a hacer o aprender a realizar gráficos a partir de esas estadísticas. Lectura, entender, interpretar esos gráficos que vamos a hacer. Ustedes vieron que para esto de las elecciones y demás, se hacen muchísimos gráficos a partir de los resultados estadísticos, pero bueno, uno debería saber interpretar, ¿sí?, y mostrar correctamente los datos en esos gráficos. Como estábamos hablando de que también la idea es hacer estadística inferencial, bueno, vamos a ver algo de estimación. En la estadística inferencial normalmente se hacen estimaciones, ¿sí? También para este trabajo que van a hacer de estadística vamos a tratar de diseñar cómo se hace para tomar los datos, ¿sí? ¿Cómo haría yo un diseño de un relevamiento si yo tengo que tomar información para hacer un trabajo estadístico? Y acá estamos en las primeras etapas, ¿sí? Yo necesito sacar, digamos, algún tipo de información estadística, bueno, diseñar ese relevamiento de datos, ¿cómo lo hago?, ¿sí? Y también, lo último, que era lo que ustedes estaban preguntando,
es el muestreo, ¿sí? Cómo armar una muestra en cierta forma correcta, o al menos saber qué margen de error tiene mi muestra, ¿sí? Vieron que ahora con el tema de las elecciones, antes de las elecciones, la mayoría de las encuestadoras durante la última semana, cuando veían que la diferencia, digamos, entre los partidos era muy chica, no querían dar los números porque sabían que su margen de error, ellos saben que tienen un margen de error, digamos, en eso estadística inferencial que hace, por ahí era mayor a la diferencia que ellos detectaban que había entre los partidos. O sea, yo si sé que mi error es mayor a la diferencia entre el primero y el segundo, ¿sí? Entonces muchas, digamos, o se daban en varios casos, muchas encuestadoras que no querían dar los datos, o cuando los daban, siempre que uno da unos datos obtenidos a partir de estadística inferencial, lo que debería dar a continuación es el margen de error, ¿sí? Ese porcentaje de error de decir, bueno, esto tiene un error de 2-3%, entonces uno sabe que puede ser para arriba o para abajo, cada uno de los valores, digamos, se puede dar esa diferencia. Bueno, en la materia vamos a ver esto de cómo hago para tener una muestra. Cuando trabajamos con muestras siempre hay error. O sea, cuando hagamos estadística inferencial estamos diciendo yo estoy trabajando con un subconjunto de la población, no estoy trabajando con toda la población. Entonces la idea es diseñar una muestra que sea correcta, que represente de la mejor forma posible la población, pero que también uno sepa y saque el porcentaje de error que van a tener en esa estadística inferencial. Bueno, eso lo vamos a aprender a sacar para que ustedes en cierta forma vean esto y digamos después lo puedan trasladar a sus trabajos o a sus tareas, digamos, a todo lo que realizan, ¿sí? En esa segunda parte también hay un TP que es bastante interesante porque es abierto, digamos, en cierta forma a lo que a ustedes les sirva más en el área en que estén trabajando, porque vamos a hacer un trabajo estadístico, pero en el cual los datos, digamos, van a ser los datos que ustedes puedan obtener de las áreas que les interesen. Por dar un ejemplo, digamos, que se da mucho en todas nuestras regionales, ¿sí? Yo tengo que ver, digamos, o sacar algún tipo de estudio estadístico para ver cómo si va a ir creciendo o va a ir decreciendo la cantidad de ingresantes por carrera, ¿sí? Eso cualquiera, digamos, cualquiera de nuestras regionales es importante saberlo. Necesito saber si, digamos, cómo hago si yo, digamos, mis estadísticas me vienen dando que va decreciendo el número de ingresantes, cómo hago para incentivar, digamos, que crezca, comunicación con escuelas secundarias que tengan terminalidades acorde, planteo de universidad abierta, ¿sí? Charlas, digamos, charlas con estudiantes, con egresados de las carreras y demás. Bueno, pero ¿cómo hago eso? Normalmente uno tiene datos para atrás de la cantidad de ingresantes por carreras de los 5, de los 10 últimos años, y bueno, uno puede hacer algún tipo de estadística, y vamos a ver los estudios estadísticos, para, en cierta forma, predecir, sí, vamos a ver esto de estadística predictiva, cuál va a ser, sería el número de ingresantes si uno, digamos, en cierta forma, no modificara el entorno en el próximo año, en los próximos 2 años, en los próximos 5 años, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo, digamos, a partir de la estadística. Cosas tan sencillas como han hecho estudios de cómo planificar la compra de insumos en la facultad a partir de los datos estadísticos que yo tengo. Digo, resmas de papel, una compra que uno diría tan diaria, cotidiana en cualquiera de nuestras regionales. Bueno, si uno en cierta forma conoce los consumos que se vienen dando por área en los últimos años, bueno, uno podría planificar una compra a un mayoristas y demás, o compras mayoristas para obtener mejores precios, digamos, teniendo en cuenta en hacer una compra óptima, no una compra en donde me sobren 200 resmas, pero donde tampoco me falten para atender las necesidades de cada regional. Bueno, vamos a ver que a partir de los datos estadísticos uno podría optimizar estas cuestiones como las compras y demás, ¿sí? Bueno, estos son los contenidos que vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿No? No, profe. Bueno, ustedes ya saben, me detienen y demás, porque ya me han tenido, los que me han tenido, que yo pongo primera, segunda, tercera, cuarta y quinta rápidamente y le doy para adelante. Así que no se entiende algo, interrumpan en el momento, ¿sí? No esperen a ver si lo miro en mi casa más tranquilo y lo entiendo. Interrúmpanme en el momento, así, digamos, no seguimos avanzando con dudas. Bueno, comencemos con la materia, ¿sí? Primer concepto que quiero que recuerden, digamos, de lo que veíamos del álgebra, y como les dije, necesito que lo tengan en claro, ¿sí? El de números reales. La mayoría de los números que ustedes escriben a diario y que todos trabajamos son números reales. Estoy segura que a ninguno se le va a ocurrir un número que no sea real, ¿sí? Números que todos trabajemos a diario, no sé, ¿sí? 25, y esto, este no me deja, bueno, disculpen, no me deja escribir, en la pizarra no está programada para que yo escriba. Ahí yo les puse, ¿sí? Los números reales incluyen diferentes subconjuntos de números. Los números enteros, ¿sí? Los números enteros porque decimos no tienen parte decimal. ¿Se acuerdan cuando se lo decían, digamos, en la secundaria? Los números enteros no tienen parte decimal. Entonces ahí tienen el 1, el 2, el 3, el menos 5, todos los que ustedes, digamos, quieran. Los racionales, ¿sí? Que ahí sí ya tenemos parte decimal. 1,333, 2,5 y demás, y los irracionales, ¿sí? Que yo les puse como gran ejemplo el número pi, ¿sí? El número pi porque tiene un número infinito de cifras decimales, ¿sí? El número e y demás. Si nos detenemos en cada uno de estos subconjuntos como para ir entendiéndolo, ¿sí? Los primeros que surgieron, digamos, y que son con los que más nos familiarizamos, son con los números naturales. Los números naturales surgen a partir de la necesidad del hombre de contar las cosas, de enumerar, ¿sí? Por eso los números naturales son el conjunto de los enteros positivos, hablamos, ¿sí? Los naturales son el conjunto de los números enteros positivos. Yo le puse 1, 2, 3, 4, 5 y seguimos hasta el infinito, ¿sí? Con los números naturales se puede sumar. Y la suma yo les puse es conmutativa. Y ahí les empiezo a poner términos algebraicos. ¿Quiénes se acuerdan qué significa que la suma sea conmutativa? Que no importaba el orden, ¿puede ser? Exacto, que no Bueno. podemos hacer el producto. Como hablamos de la suma, yo le digo que el orden de los sumandos no altera el resultado, no altera la suma. ¿Sí? Que 3 más 5 es 3 más 5 igual que 5 más 3. Exacto, ¿sí? Digo porque vamos a hablar bastante de las propiedades, por eso les traigo a la mente esos términos, ¿sí? Los números naturales se pueden sumar, la suma es conmutativa, vamos a decir, ¿sí? El conjunto de todos los números naturales, como les dije, es un conjunto infinito, porque podemos seguir nombrando números hasta el infinito, ordenado, ¿sí? Empieza en el 1 y cada número posterior es mayor, digamos, al número anterior. Por eso hablamos de un conjunto infinito y ordenado. Estamos ahí, un subconjunto de lo que llamamos los números reales. Luego surgen los números enteros, ¿sí? Los números enteros surgen cuando empezamos a restar, ¿sí? Cuando se piensa en la resta, surgen lo que llamamos los enteros. Los enteros incluyen a los naturales. Claro, ¿sí? Los enteros son un conjunto en el cual están incluidos los números naturales. Lo que hacen es a los naturales añadirles los opuestos, ¿sí? Profe. Natural, sí. Te escucho. ¿Podremos ir un toque más lento porque no alcanzamos ni siquiera a tomar nota? Bueno, yo les aclaro, como les dije, traten de anotar lo que yo digo, que no esté en la transparencia, porque las transparencias se las subo todas, ¿eh? O sea, no copien exactamente lo mismo. No tiene sentido. Sobre la transparencia, entonces tenemos una relación
directa de lo que es la transparencia con lo que usted va diciendo. Está, por eso. Bueno, muy bien que me bajaste de cambio. Vuelvo para atrás, para que se entienda. Los naturales surgen a partir de esta necesidad del hombre de contar las cosas. Cuando uno cuenta algo, suma y demás, ese orden siempre va a ser creciente. Por eso decimos, los naturales son los que conocemos como enteros y los enteros positivos. Podríamos nombrarlos de esa manera, que es como muchos lo han visto en la secundaria y demás, ¿sí? El conjunto de todos los números naturales es un conjunto infinito, podemos seguir, digamos, sigue creciendo de forma infinita y ordenado. Como yo les decía, bueno, uno los va escribiendo y siempre el número posterior va a ser mayor al anterior, ¿sí? 2 es mayor que 1, 3 es mayor que 2 y que 1. Por eso hablamos de que es un conjunto ordenado creciente. Siguiente, de hecho, los enteros. Los enteros surgen a partir de que hay que restar, ¿sí? Ante la necesidad de restar surgen los números enteros. El conjunto de los enteros, yo les dije, incluye al conjunto de los naturales que vimos recién, ¿sí? Pero amplía ese conjunto porque coloca de cada uno su opuesto, ¿sí? Tengo el 1, que es el número natural, pero dentro de los enteros también tengo el menos 1, ¿sí? Cada número con su opuesto. Acá lo que vamos a decir es que en los números enteros no únicamente la suma es conmutativa, sino que también el producto es conmutativo. Si que era lo que habíamos dicho, digamos, y que alguno me dijo ahí, hablando de la suma, que dijo la suma, digamos, el producto digamos, de cada uno de los términos no altera el resultado. El orden, digamos, de cada uno de los términos no va a alterar el resultado, ¿sí? Y acá de nuevo pasa lo mismo que con los naturales. Los enteros son un conjunto infinito y también ordenado, ¿sí? Y ese concepto que por ahí, cuando uno lo ve en la gráfica, es más fácil, pero uno dice, menos 2 es menor que menos 1, ¿sí? Porque su magnitud negativa, digamos, lo hace un número menor. Menos 2 es menor que menos 1, menos 3 es menor que menos 2, ¿sí? Por eso hablamos de un conjunto infinito, ordenado, tal y como habíamos visto con los naturales. Después hablamos de los números racionales. Los números racionales surgen a partir de la necesidad de dividir, ¿sí? Normalmente yo tenía números enteros, en cierta forma, y necesitaba dividir esos números, entonces surgen los racionales, o también podemos llamarlo, lo habrán visto como fraccionarios, ¿sí? Ahí yo les puse algunos, un medio, un 5/3, 8/10, todos aquellos números que se puedan escribir como una fracción, digamos, son lo que llamamos números racionales. Estos también forman un conjunto infinito, los números de por sí, todos los números reales forman un conjunto infinito y ordenado. ¿Por qué ordenado? Porque siempre es posible comparar uno con el otro, digamos, y siempre vamos a tener que el que esté en cierta posición más a la derecha en los ejes cartesianos es mayor que el que está a la izquierda, ¿sí? Y esto lo vamos a ver gráficamente, aclaro, no hoy, pero vamos a trabajar con los ejes cartesianos para que entiendan esto de que el conjunto siempre es ordenado y aquel que está más a la derecha en el eje es mayor que el que se encuentra a su izquierda, ¿sí? Y como contrapartida de los racionales surgen lo que llamamos los irracionales, ¿sí? Hay números que no se pueden expresar como una división, ¿sí? No pueden ser expresados como cociente entre dos números, y esos números son los que denominamos los irracionales, ¿sí? Yo les puse como ejemplo, obviamente, el número pi, es el emblema de los irracionales, el número e, hay muchos otros. Yo les puse pi, ¿sí? Con todos los factores que uno quiera poner, digamos, decimales. En esta época de la computación y demás,
se ha llegado a agregarle a pi 10 billones, ¿sí? Para que se entienda, billones de cifras decimales, y es infinito el número de cifras decimales que uno podría colocar en ese número pi. ¿Qué es pi? Bueno, esto también lo habrá visto en la secundaria, pero es la proporción de la circunferencia con respecto a su diámetro. Es la relación que se da de la proporción de, digamos, lo que es la circunferencia y el diámetro de cualquier circunferencia, ¿sí? Siempre la relación entre estos dos valores da el número pi, ¿sí? Da ese valor 3,14, 15, 9, digamos, y todos los decimales. Ese número está sacado, digamos, a partir de esa proporción. Entonces estuvimos viendo los naturales, ¿sí? Números positivos enteros, digamos, en cierta forma. Estuvimos viendo todos los subconjuntos que sean, y todos ellos forman parte de los números reales, racionales, irracionales, fraccionarios, ¿sí? Todos forman parte de los números reales. La unión de lo que son números racionales e irracionales forman, ¿sí?, los números reales, que son los números con los que nosotros vamos a trabajar. Aclaro más que nada, desde el álgebra nosotros vamos a trabajar con los números reales, ¿sí? Los números reales, si todos los conjuntos que lo conforman eran un conjunto infinito y ordenado, obviamente los números reales también son un conjunto infinito y ordenado. Y todos los números reales se pueden representar sobre una recta, ¿sí? Por eso yo decía, vamos a ver, digamos, los ejes cartesianos y vamos a ver cómo representamos todos los números reales en una recta, donde cada punto de esa recta va a representar un número real, ¿sí? La idea es que, digamos, en el álgebra y el álgebra que nosotros vamos a ver, vamos a trabajar con números reales y con, digamos, letras que van a representar constantes o variables. Eso van a ser los tres componentes con los que siempre vamos a ir trabajando. ¿Qué estamos dejando afuera? Claro, lo que son los números complejos. Nosotros, dentro de los contenidos que vamos a ver, no vamos a trabajar con números complejos. Siempre vamos a trabajar con números que se pueden representar sobre una recta, ¿sí? En el eje cartesiano, en el eje de las X como eje cartesiano. Algunas propiedades de los números reales, a ver si se acuerdan, ¿sí? La asociatividad de la suma, ¿sí? Lo que decíamos ahí, fíjense, yo puse como letras para que se entiendan, pero digamos, son constantes. A más B, entre paréntesis, ¿qué significaba? A ver si alguno se acuerda. Que se resuelve primero, me dicen acá, ¿sí? El orden de resolución. ¿Qué estoy diciendo? Que primero voy a sacar cuánto es A más B, y al resultado de A más B le sumo C, ¿sí? Lo que me está dando los paréntesis ahí es el orden de precedencia. La asociatividad de la suma les dice que sacar el resultado de A más B y sumarle a eso C es igual a sacar el resultado de B más C y a eso sumarle A, ¿sí? Eso es la propiedad asociativa de la suma. Reemplacen eso por cualquier constante, por cualquier número, y obviamente se cumple esa propiedad. La conmutatividad de la suma la estuvimos viendo y ustedes me la nombraron, ¿sí? No importa el orden de los sumandos, el resultado de la suma va a ser el mismo, ¿sí? A más B es igual a B más A. En la suma, el cero es el neutro. Decimos que cualquier número real al cual yo le sume 0, me va a dar exactamente el mismo número real. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el 0 es lo que se llama el neutro en la suma, o el neutro aditivo, ¿sí? Y después que todo número real, y estamos hablando, acuérdense, de los reales, ¿sí?, que contienen a todos los enteros, tiene un inverso aditivo. ¿Qué significa? Que un número sumado a su inverso me tiene que dar 0, ¿sí? Para todos los números reales
hay un inverso aditivo y ese inverso es único, ¿sí? Fíjense, bueno, acá tienen el ejemplo, yo tengo A más menos A, eso siempre me va a dar 0, y bueno, esa A la puedo reemplazar por cualquier número real, ¿sí? A está representando a cualquier número real. Y me remonto acá a lo que les había dicho en la primera transparencia, que el álgebra, digamos, lo que hace es formular leyes o propiedades, digamos, con la utilización de lo que hablábamos de constantes, digamos, de literales que pueden ser constantes, ¿sí? O variables. Fíjense que todas estas propiedades están en cierta forma escritas, que son propiedades de la suma, están escritas con constantes. Estamos hablando de A, B, ¿sí? Números, el 0, pero estamos hablando siempre de formular ciertas propiedades utilizando literales como constantes o como variables. En este caso utilizamos A, B y C como constantes, ¿sí? Como valores constantes. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, profe. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno. Sigo. Propiedades en cuanto al producto de los números reales. De nuevo, la misma propiedad que se daba en la suma, ¿sí? La asociatividad de la suma se da en el producto. ¿Qué significa? Multiplicar A por B y luego a ese resultado multiplicarlo por C es igual a multiplicar B por C y al resultado de esa multiplicación multiplicarlo por A, ¿sí? El producto también es conmutativo, lo habíamos dicho, para cualquier número real, ¿sí? No va a importar el orden de los factores, el resultado del producto va a ser el mismo. Acá el 0 no es el neutro multiplicativo, sino el 1, ¿sí? Todo número real multiplicado por 1 va a dar como resultado el mismo número real, ¿sí? Entonces el neutro de la multiplicación para los números reales es el 1. El neutro de la suma para los números reales o el neutro aditivo es el 0, ¿sí? Y después lo otro que le dice que todo número real distinto de 0 tiene un inverso multiplicativo. ¿Qué significa eso? Que cuando lo multiplico por ese inverso me dé 1, ¿sí? Y fíjense que ahí lo que tengo es A multiplicado por 1 sobre A me da 1, ¿sí? Acá no estamos buscando que, como en la suma, me dé 0, que el 0 era el neutro de la suma, sino que cuando multiplico dos números me dé el neutro de la multiplicación, que es 1, ¿sí? Entonces todo número real distinto de 0 tiene un inverso multiplicativo que cuando lo multiplico por su inverso el resultado sea 1, el neutro de la multiplicación. Y lo que me dice que ese inverso es único, ¿sí? Ese inverso va a ser único para ese número. ¿Hasta ahí se entiende? Yo les aclaro, bueno, los que ya me tuvieron me conocen un poquito, que cuando yo los veo así muy perdidos en la distancia, es muy probable que yo mañana, pasado, ponga algunas preguntitas en el foro con unas operaciones con números, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, a ver, apliquen la propiedad conmutativa en esto, encuentren, digamos, cuál es el neutro de la multiplicación, el neutro de la suma, ¿sí? No van a hacer pruebas, porque como les dije, la primera prueba es la otra semana, pero es más que nada para activar esas neuronas, digamos, que están un poquitito dormidas, ¿sí? Que yo se las hago dormir a la siesta con el álgebra, pero digamos, después vamos a ver que esto es el fundamento para hacer cosas un poquitito más entretenidas, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar, pero necesito que recuerden esto, porque después vamos a aplicar, sin explicarles por qué, les voy a aplicar la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, porque asumo que se acuerdan, por eso esto de repasar un poquito todo esto, ¿sí? Digamos, piensen que esto, digamos, va a derivar en cuestiones un poquitito más prácticas después, ¿sí? Y acá les puse la propiedad distributiva,
la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Y acá ya muchos no se acuerdan. Fíjense que yo tengo A por, y tengo entre paréntesis B más C, y yo lo que le digo es que el producto se distribuye respecto de la suma. Entonces lo que yo hago es A por B más A por C, ¿sí? Y ahí lo que estoy aplicando es la propiedad distributiva del producto respecto de la suma, ¿sí? ¿Alguna duda de todas estas propiedades? Estas propiedades tienen, digamos, un teorema que las verifica y demás. Obviamente a los 5 minutos se me duermen todos si yo me pongo a hacer la verificación, por eso yo le digo, tómenla como propiedades que ya existen, que están probadas, digamos, y que las vamos a utilizar, ¿sí? Que quede claro que las vamos a utilizar, porque cuando estemos trabajando con ecuaciones y demás vamos a aplicar todas estas propiedades. ¿Alguna duda? ¿No? Profesora, para mí estaría bueno que se pueda utilizar la pizarra y mejor con números también para entenderlo un poquito mejor. No tengo los chicos, se fueron los chicos y yo quería escribirle unos números, fíjense que ahora la agrandé y no me vuelve al tamaño original. No está bien, no para las próximas clases. No, la próxima clase les aclaro porque aparte me tengo que estar moviendo porque no me habilitaron. Miren, ay, me habilitaron el tablero. Ahora hice sonar yo. Quiero achicar la pantalla y no me da bolilla. Y no puedo pasar. Aguanten un cachito. Ahí está. Bien. No les voy a pedir porque, digamos, la idea era, es más, por eso tienen esos espacios en blanco en las transparencias mías, porque normalmente escribo algo numérico, pero cuando intento escribir algo me pasa a la siguiente, ¿sí? No está habilitado para escribir la pantalla, le voy a pedir que me la habiliten. Algunas reglas que vamos a utilizar por si se acuerdan cómo se despejaba. Porque les digo, en la próxima clase vamos a trabajar con expresiones algebraicas y vamos a tener que despejar términos, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo una expresión algebraica, tengo b más x igual a a. Según las reglas que estuvimos viendo, b y a son constantes y x es una variable. Y vamos a ver que normalmente nosotros lo que queremos es despejar la variable, porque queremos encontrar un valor para la variable. Entonces, reglas que se daban, si quiero despejar la variable significa que la quiero dejar solita de un lado, digamos en un término. Entonces lo que quiero hacer es pasar b del otro lado, ¿sí? Y se acuerdan, como b, digamos, está sumando, pasa del otro término restando. Entonces, x es igual a menos b. A estaba en el término de la derecha y lo que hice fue pasar b, que estaba en el término de la izquierda, a la derecha. Ambas ecuaciones son equivalentes, están representando exactamente lo mismo. Lo único que yo hice fue despejar mi variable x. Esto de despejar, ¿se acuerdan? Tiene mucha dificultad, díganme, porque digamos, vamos a hacer bastante en álgebra esto de despejar, ¿sí? Las reglas para despejar términos. Otra cuestión, si acá despejé, bueno, si b es distinto de 0 y yo tengo b por x igual a a, y como les dije, lo que quiero es despejar x, que es mi variable, obviamente como b está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que me queda es x igual a a, que ya estaba en el término de la derecha, como b estaba multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda x igual a a sobre b. Sí, alguien me parece que quería preguntar algo, ¿o no? ¿Sí? ¿No? Me pareció que alguna región levantaban la mano. ¿No? Bueno, yo sigo.
reglas para despejar acá también. ¿Sí? Fíjense que yo tengo un menos y tengo entre paréntesis A más B. Si yo tengo ese menos ahí, yo sé cuál es el neutro de la multiplicación. Lo que yo estoy teniendo, digamos, uno podría decir es un menos 1 por A más B. Y lo que hago es aplicar propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Entonces lo que hago es hacer menos 1 por A, me queda menos A, menos 1 por B, me queda menos B. ¿Sí? Aclaro, acá uno no coloca el 1, uno puede decir no coloco el 1, porque el 1 es el neutro en la multiplicación. ¿Sí? Pero si yo tengo el signo menos, después tengo un menos 1 por A más B. Cuando despejo, me queda menos 1A, menos 1B. ¿Sí? Bueno, y si yo, digamos, en cierta forma tengo que A por B es igual a 0, digamos, uno en cierta forma podría decir que si esa multiplicación da 0, o A o B son igual a 0, pero alguno de esos dos debería ser igual a 0, ¿sí? Entonces eso uno lo podría utilizar en muchos casos cuando uno está trabajando con una expresión, digamos, algebraica. Ya suponer que alguno de los dos, A o B, son igual a 0. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Sí, profe, yo tengo bastante dudas. A lo mejor viéndolo me va a ser un poco más fácil. En el primer ejemplo lo entendí bien. Después en el segundo, bueno, hay que despejar la X. Hasta ahí vi, y bueno, se pone igual a A, y siempre la B se pasa del lado contrario con el signo opuesto. Pero me queda colgado que no entendí si B es distinto a 0, eso no... ¿Por qué si B es distinto a 0? Porque la división por 0 da un número, digamos, no da error. Por eso no lo podría... Si yo tengo que estar segura que B es distinto de 0, porque si yo pusiera A dividido 0, no es solucionable en el campo del álgebra. Ningún número se puede dividir por 0. ¿Se entiende? ¿Por qué pongo esa restricción? Lo estoy pasando como cociente y el cociente no puede ser un número 0. Nada más que por eso lo restringo. Ustedes saben que la división por 0 no es solucionable, digamos, es un problema sin solución en el campo del álgebra. Nada más que por eso esta restricción. ¿Sí? Sí, gracias. Si no les da error, ¿sí? No se puede nunca dividir un número por 0. Digamos, no puede ser el cociente. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿No hay dudas de ningún tipo? Sigo con las reglas, yo, para despejar y demás, ¿sí? Las reglas del cociente. Seguimos más o menos con lo mismo, ¿sí? Si yo tuviera A sobre B igual a C sobre D, y por alguna razón no quiero tener cocientes, yo sé que la D pasa para el lado contrario multiplicando, la B pasa, disculpen, acá de nuevo un error mío, ¿sí? Tiene que decir A por D igual a C por B, ¿sí? Que la B, que está como cociente de A, pasa multiplicando, ¿sí? Muchas veces uno no quiere trabajar con cocientes, entonces lo que hace es trabajar, digamos, con multiplicaciones. Aclaro, de nuevo, yo esto lo corrijo antes de subírselo para que no tengan el material con errores. Fíjense acá, yo tengo A sobre B más C sobre D, tengo una suma, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se hacía cuando uno tenía, y de nuevo voy a extrañar horrores no poder dibujar acá? No me hace nada, gente. Cuando quiero dibujar, se va para la otra transparencia. ¿Cómo se hacía cuando uno tenía que sumar fracciones? Saca como un denominador. Sacaban como un denominador, perfecto. Acá como lo que tengo son constantes,
El común denominador, que era la trampita que también uno podía hacer, era la multiplicación de ellos dos, ¿sí? Entonces fíjense que el común denominador que puse es B por D, ¿sí? ¿Por qué? Porque más allá de que son constantes, no sé el valor de cada uno de ellos. Y yo sé que el multiplicativo de ambos va a ser un común denominador. Entonces lo que hago es colocar B por D, ¿sí? Y arriba lo que voy haciendo, como decíamos, es multiplicar A por D más B por C. ¿Vamos? ¿Se acuerdan cómo hacían este tipo de operaciones? ¿Sí? Vamos a hacer, digamos, ya les digo, les voy a hacer varios ejercicios más prácticos para que los tengan, digamos, en los foros. Y bueno, también acá, multiplicación de dos números fraccionarios, lo que se hacía es multiplicar divisor y dividendo, ¿sí? Entonces lo que me queda es A por C, ¿sí? Y lo que me queda debajo es B por D. Estoy haciendo la multiplicación de dos números fraccionarios. Esas son las reglas, digamos, uno podría decir, del cociente. Las reglas de la potencia, vamos a trabajar algo de funciones cuadráticas y algo de potencia. Por eso, digamos, quiero que más o menos se acuerden. Todo número elevado a la 1 es el mismo número cuando hablamos de números reales, ¿sí? Todo el número elevado a la potencia 1 es exactamente el mismo número, ¿sí? Y acá lo tienen. Si yo tengo dos números que están elevados a la misma potencia y que se multiplican entre sí, lo que yo puedo hacer es la multiplicación de ambos números, ¿sí? Y elevarlos a esa potencia. Esta operación, hacer A elevado a la n por B elevado a la n, es igual a A por B elevado a la n. ¿Sí? Y ahí, ejemplito rápido, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Están todos dormidos. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. 3 al cuadrado. 9. 13. 4 por 9. 4 por 9. 36. ¿Estamos de acuerdo? 36. Si ustedes lo resuelven de manera separada, les da 36. Y si hacemos de la manera que está a la derecha, 2 por 3. 6. Elevado al cuadrado. 36. 36. O sea, se da la propiedad que le estaba diciendo, ¿sí? O sea, 6 al cuadrado, que sería, digamos, A por B, es lo mismo que hacer 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Los convencí o no? Los convencí con la prueba empírica, o sea, les hice la prueba empírica, ¿sí? Bueno, después si tenemos el mismo número elevado a diferentes potencias, ¿sí? Que se multiplica, es lo mismo que elevar el número a la suma de las potencias, ¿sí? Donde ahí sí les dice que n y m tienen que ser números naturales. Y ahí de nuevo voy a la prueba empírica. 2 al cuadrado por 2 al cubo vamos a hacer, ¿sí? 2 al cuadrado por 2 al cubo. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Creo que la profesora dice, todo docente dice que espera 5 segundos la respuesta. Nos cuesta esperar más tiempo. 2 al cuadrado es 4. 2 al cubo. 8. 4 por 8. 32. ¿Cómo las estoy haciendo con las tablas, 32. Muy bien, hay uno que está despierta. ¿Sí? 4 por 8 están todos de acuerdo en que es 32. Y yo lo que les digo, que 2 a la quinta es exactamente lo mismo. ¿Por qué digo 2 a la quinta? Porque hicimos 2 al cuadrado Por 2 por 2. 2 al cubo, ¿sí? Que es 2 más 5. 2 a la quinta da exactamente 32, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en que 2 a la quinta les va a dar 32? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, ¿sí?
2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Hice 2 a la quinta, ¿sí? Y da exactamente lo mismo. Y bueno, acá de nuevo otra propiedad de la potencia que dice que un número elevado a una potencia y el resultado elevado a otra potencia es igual a elevar ese número a la multiplicación de esas potencias, ¿sí? Ahí también, de nuevo, podríamos hacer exactamente lo mismo de tener 2 al cuadrado y después al cubo. 2 al cuadrado es 4. ¿Estamos de acuerdo? 2 al cuadrado es 4. ¿Y 4 al cubo? ¿Y 4 al cubo? Uy, ahí los maté. 32. 4 por 4, 16 por 4, no se me enloquezca, 64 es. 6, 64. Multiplican. 64, 2 a la sexta. Exacto, sí, les queda 2 a la sexta que es 64. Pero de la otra manera también les quedaba 2 a la sexta, porque les quedaba 4 al cubo. 4 por 4, 16, por 4, 64. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, bueno, recordamos un poquito, algunos estaban más despiertos que otros, algunos los hice recordar un poquito más que otros, pero bueno, esto es un repaso sencillito de lo que vamos a estar utilizando, ¿sí? Como les dije, con esto terminamos por hoy, fíjense que terminamos un poquito antes, era un repaso de los conjuntos. Estén atentos porque en el transcurso del día, yo hoy doy clases acá en Tecnológica también hasta bastante tarde, así que no les digo que enseguida, pero en el transcurso del día, a más tardar para mañana, ya van a tener las transparencias corregidas con la primer transparencia de la planificación. ¿Por qué lo de la planificación? Para que ustedes tengan en cuenta lo de las fechas de las evaluaciones. La primera evaluación se abre el martes que viene cuando terminemos la clase. ¿Sí? Así que ahora no hay ningún apuro ni nada, la primera evaluación es el martes que viene. Y normalmente los contenidos que evalúo son los que vimos hoy, más los que veamos el martes próximo. Normalmente, hoy disculpen, fue la primera clase, yo subo el día anterior las transparencias. Por lo que ustedes me decían, ustedes muchos las quieren tener impresa y sobre las transparencias van escribiendo lo que yo les digo, ¿sí? Hoy porque ustedes no estaban asociados, a mí tampoco me habían asociado todavía al aula, yo supongo que yo ahora sí ya estoy asociada, entonces yo no podía subir el material. Lo de hoy, digamos, intentaré de que no se vuelva a repetir. Siempre el día anterior, ¿sí? O a más tardar a la mañana bien temprano, los martes van a tener el material con el que vamos a trabajar ese martes, ¿sí? Tanto si vamos a trabajar con álgebra como con el taller. Así que fíjense en los dos, porque como les dije, la forma de trabajar normalmente, salvo este martes que fue más de presentaciones, mitad de las horas con álgebra, mitad de las horas con el taller de matemática. Taller de matemática, les pido por favor que si pueden lleven las notebooks, ¿sí? Porque vamos a estar trabajando con el Excel. Yo les muestro algo, lo vemos en la pantalla, pero necesito que ustedes lo hagan, ¿sí? Ahí, y que me digan, no me salió, porque yo lo puedo mostrar, se los puedo hacer, pero cada uno va a tener un Excel distinto, una versión distinta, digamos, podemos tener dificultades y problemas a la hora de hacer la práctica. ¿Alguna duda? ¿No? Fíjense todos de estar asociados al aula, que no lleguemos el martes que viene, porque se va a activar la primera evaluación el martes a las 16 y que alguno no esté asociado al aula. Fíjense durante toda esta semana, el transcurso de la semana, entrar y que ustedes vean el aula de álgebra y estadística y el aula del taller de matemática, ¿sí? Eso es fundamental para que puedan hacer las evaluaciones, para cuando tenemos, normalmente para el taller, digamos, yo subo la práctica que quiero que hagan ese día, digamos, va a estar hasta en las mismas transparencias, entonces necesito que lo tengan a mano al material, porque le voy a decir, abra una hoja en Excel, haga esto otro, más allá de que yo se los esté mostrando, si ustedes lo tienen ahí, para mí es importante para que me vayan siguiendo. Así que es fundamental que todos estén asociados al aula. Si alguno no está asociado al aula, yo sé que todos tienen, mi mail lo tienen por la anterior materia, y si no lo tienen el de Patricia y demás,
le van avisando para que lo sumen. ¿Sí? Bueno, suficiente por hoy, ya los cansé bastante. Voy a poner algunas preguntitas en el foro, así ya nos vamos identificando. Siempre les pido, y creo que ya se los dije cuando hicimos el taller, los que puedan poner una foto en el entorno, porque ustedes me verán que yo me muevo, yo me acerco al pizarrón para mirarle las caras. Y si yo los tienen, ustedes están en el entorno con foto, yo cuando los veo acá sé quién es tal y demás, ¿sí? Yo no les tomo asistencia, digamos, como para asociar la cara. Entonces les pido que pongan en el campus virtual una fotito, ¿sí? Cosa que cuando los veo, sepa quiénes son, ¿sí? Ya más o menos los voy reconociendo por la ubicación en el aula, algunos. Pero digamos, necesito saber sus caras, asociar cara con apellido y nombre. Bueno, estamos, los dejo, organícense y como les dije, fíjense de estar todos asociados al aula. Buena semana, buenas clases, buen inicio de cuatrimestre y conmigo, digamos, creería que nos vemos el martes que viene. Patricia me iba a avisar si necesitaba que venga el viernes y el docente de este viernes no puede dar la clase. Pero si todo transcurre como pensamos, martes que viene se ven conmigo nuevamente. Buenas tardes a todos. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Nos vemos. Chao, profe. Hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta luego. ¿Qué pasó?